Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Viajando en el Tiempo aquí en Radio Agricultura y en Agricultura TV. Y estamos listas con Bárbara Bustamante. ¿Cómo estás, Barbarita? Bien, súper bien, Maida. Te había abandonado la semana pasada, pero ya aquí estoy de vuelta. Pero ¿Viste? sé que estuviste muy con un gran tema con Sergio Vergara. Sí, estuvo muy entretenido hablando ahí de Roma y todo. Pero ¿viste qué linda mi nueva chaqueta? Preciosa, sí. Súper Muy linda. lindo el color. Este es un emprendimiento, o sea, fabuloso, chileno, o sea, pero son chaquetas turcas, de mi querida amiga Rina y Pinza, que trae chaquetas de Turquía y tiene una tienda, claro, hoy día uno no va mucho para allá, pero cerca del Samoyeo en Viña, pero te podéis meter por Instagram y olvídate todas las cosas lindas que están trayendo, porque además ya tiene como un acuerdo con una fábrica que le hacen las chaquetas especiales, así que si de pronto tenéis una idea en la cabeza y queréis que te la hagan, también te la hacen. Mira, me voy a meter a Instagram a ver qué puedo comprar. ¿Viste? Ya estoy de naranja. Muy lindo. Sí. ¿Viste? Y de naranja vamos a hablar de algo complejo, porque efectivamente estamos de un personaje que no deja a nadie indiferente, particularmente porque es de esos personajes que va ganando más enemigos en la medida que pasa el tiempo. Tal vez hoy día hay más antifranquistas que durante el régimen de Franco y para la época en que Franco murió. Entonces, eso básicamente nos hace pensar de que hay algo que tiene que ver con una postura ideológica que ha ido aumentando en el tiempo esa animadversión. Exactamente, sí, pues la política en España hoy día, que está sumamente dividida, controlada por, en fondo el gobierno controlado por la izquierda, el fondo han como decidido hacer como esa campaña antifranquista, como estableciendo que todos los males de España hoy día se deben a que a lo que fue Franco, el capítulo que fue Franco en la historia, y hay que entender que Franco fue un capítulo excepcional de la historia de España, producto de lo que estaba viviendo España. Pero claro, hoy día, o sea, si tú tienes problemas de salud es porque eres franquista, ¿ya? Así está la cosa en España. Pero sí es cierto también que han ido apareciendo voces, historiadores, periodistas, que un poco han reivindicado la figura, y cuando uno entra a estudiarlo, se da cuenta de que la verdad era un gran estadista, que tenía una concepción de la política, que la verdad que cuando uno entra a entenderlo, aquí trajimos algunas cosas para leer, de verdad que es un personaje que impresiona, y como tú decías, no deja a nadie indiferente. No, pero además hay que entender algo que hoy día muchos tratan de, digamos, de separar. Básicamente tratan de ver los hechos en sí mismos sin comprender los contextos. Y el contexto español es un contexto largo de básicamente de una confrontación política que de verdad era algo que iba a llevar a algo tremendo. O sea, si uno piensa tiempo antes, incluso el rey abdica pensando evitar una guerra civil. Una guerra civil que resulta ser inevitable y una guerra civil que termina siendo realmente tremenda, porque no sabemos cuántos realmente son los muertos de la guerra civil. O sea, había que juntar a España, pero además había que juntar a España de intentos que intentaron separar y refundar el concepto de España, porque si tú piensas, ¿qué es España? Ya, y tenemos que remontarnos mucho hacia atrás, pero ciertamente, claro, de lo que eran los vestigios de esos reinos visigóticos, después la presencia del Islam, ese espíritu de reconquista, termina formándose una España que en definición es una nación se impone la lengua de Castilla, el castellano, pero es católica. O sea, tratar de pensar a España sin el catolicismo es algo realmente impensable, es parte del ADN, es cosa de ver las Semanas Santas en España. O sea, es España real, que sale y que además tiene unas tradiciones que, claro, uno las ve como turista y se ven magníficas, pero ciertamente es un catolicismo vivo
aún. Y entonces ahí hay que comprender que todos estos cambios políticos y esta fuerza, entre otras cosas, porque la guerra civil y en particular los republicanos van a ser netamente anticlericales, y específicamente hay muchos historiadores que entienden la guerra civil como una confrontación religiosa. Claro, sí, absolutamente, porque en el fondo, aparte de ser esta confrontación religiosa, que sí es uno de los aspectos que definen a esa guerra civil, hay que entender también que en el fondo para los nacionales o sublevados, o sea, el bando franquista, lo que estaba en juego era, por un lado, la defensa de esa España católica, pero también la integridad, en el fondo, de lo que era España, porque resulta que este gobierno de la Segunda República Española había comenzado, en el fondo, a dar los estatutos de autonomía, y esos estatutos de autonomía, en el caso catalán, en el caso del País Vasco, efectivamente podían significar la desintegración de España territorialmente, o sea, no solo dejar de tener esa unidad católica por el ataque a la iglesia, sino que además, en el fondo, que desapareciera España. Pero yo creo que es bien importante un poco para la gente en su casa que tratemos de hacer un contexto, porque cuando yo digo que esto tiene un contexto, no es que Franco aparece como figura así nomás, no. Hay un contexto muy largo, no solamente de la división y la guerra civil propiamente tal, sino que la guerra civil implica una serie de cambios anteriores que llevaron a eso y que se intentó evitar, pero que era inevitable. Y básicamente tiene que ver con, podríamos decir, un poco la decadencia, primero, política de España. Pensemos que España, después de la formación, se va a convertir en el Imperio Español, y específicamente ya en 1898 se pierden las últimas colonias, y eso es lo que incluso los poetas, la generación del 98, va a hablar de este dolor de España, de lo que fuimos y lo que somos, que no era lo mismo. No, pues claro, y Franco nace precisamente en ese mismo contexto, en el año 1892, en diciembre, nace en La Coruña, precisamente en ese momento en el que ese imperio español se está desintegrando. Una España que ya comienza a verse el colapso durante el reinado de Isabel II, que es la hija de Fernando VII. Esa Isabel II le va a estallar una revolución que se llama la Revolución Gloriosa, que la va a obligar a salir de España. De hecho, ahí cuando ella sale, hay un momento en que España decide, bueno, queremos seguir siendo monarquía, y terminan literalmente, y no estoy diciendo algo subastando la corona. Exactamente. Y van a traer a la casa de Saboya, que de hecho ahí estaba el general Prim, que había gestado esta idea, pero cuando llega, Amadeo de Saboya, el general Prim se muere, y por lo tanto se quedó sin piso, digámoslo así, tuvo que armar varios gobiernos y no resultó. No resultó, y finalmente Amadeo de Saboya decide abdicar. Y tras, en el fondo, la salida de Amadeo de Saboya, se va a proclamar en España la Primera República Española, que tampoco va a resultar, va a durar solo 11 meses. Y eso tenía que ver con el hecho de que todavía las ideas republicanas, en el fondo, no habían tomado fuerza en España. Y entonces, tras esos 11 meses de la Primera República, se inicia lo que se conoce como la Restauración Borbónica, que es cuando deciden devolver la corona a los Borbón, ahora en fondo en la figura de Alfonso XII, que era el hijo de Isabel II. Y entonces con Alfonso XII vuelven los Borbones. Alfonso XII se conoce como el pacificador, logra controlar un poco la situación. Que el que está en el Parque del Retiro, ¿no? Sí. Está en el Parque del Retiro, sí. Pero se establece ahí el fondo, un régimen. Este régimen de la restauración va a ser un acuerdo político, podríamos decir, entre los conservadores y los liberales, de, el fondo, ir turnándose el poder, ¿ya? Y ahí una gran figura va a ser Antonio Cánovas del Castillo, ¿ya? El conservador, que junto con el liberal, que era Práxedes Mateo Sagasta, en el fondo articulan esto. Pero era en base a acuerdos, al caciquismo, a la compra de votos, al arreglo, ¿ya? Y entonces eso comienza a desgastar la política. Y Alfonso XII además va a morir prematuramente después de 10 años de reinado. María Cristina, su mujer, estaba esperando un hijo, y por lo tanto él tenía 2 mujeres, por lo tanto había que esperar dos hijas, había que esperar a ver qué lo que era, y bueno, era un hombre, y por lo tanto Alfonso XIII va a ser rey desde el mismo momento en el que nace, ¿ya? Y entonces es un momento convulsionado en el que, como tú decías, además se va a producir en el año 1898 la pérdida de las últimas colonias y ese dolor de España. Franco, por su parte, nace dentro de una familia de tradición naval.
él va a tener una excelente relación con la madre, siempre se habla de que en el fondo o demasiado apegado a la madre, y una muy mala relación con el padre, que además los abandona. Y él quiere entrar a la Marina, pero no puede hacerlo, precisamente porque tras el desastre del 98 no hay Marina prácticamente en España. Así que entra en la infantería, y uno de los grandes problemas que va a tener que afrontar el reinado de Alfonso XIII es lo que está pasando en Marruecos. Y ahí las tribus rifeñas, las tribus del Rif, se habían levantado en contra del dominio español, y van a tener un fracaso tras otro. Y entonces el propio Franco, cuando ya termina en el fondo su preparación, pide ser enviado a Marruecos. Y ahí comienza a destacarse como un gran militar. No, de hecho se cuenta que tenía así como suerte, más que baraca, tenía mucha baraca, en el sentido que, claro, venían la ráfaga de, digamos, de artillería y qué sé yo, y todos se agachaban, él se quedaba parado y no pasaba nada, ¿ya? Y es más, andaba en un caballo blanco, como los caballos blancos son preciosos, pero efectivamente no pasáis desapercibido. Claro. Es como y todo esto ya podríamos decir para muchos va a augurar un futuro, digamos, esplendor, que ya muestra una valentía importante en ese periodo, pero que va a resultar, de hecho, en estos enfrentamientos en el norte de África va a resultar herido, y lo van a mandar providencialmente, digámoslo así, a Oviedo. Ya, Oviedo en el norte, Asturias, y efectivamente ahí en Oviedo va a conocer nada más y nada menos que a Carmen Polo. Sí, pues Carmen Polo, que va a ser su compañera por el resto de la vida, una mujer de carácter fuerte, para muchos una mujer intrigante, ya así como que movía ciertos hilos. Que le gustaban los collares. Le gustaban mucho las joyas, sí, era conocida los collares, le decían la señora La Collares. La Collares, le gustaba mucho uno de perlas que daba 3 vueltas. Y la verdad es que, claro, bueno, se va a casar con Carmen Polo. Carmen Polo era una familia aristocrática. La verdad es que los padres no veían muy bien que se casara con Francisco Franco, porque lo encontraban que era como poquita cosa, en el fondo, ¿cachai? Pero finalmente, bueno, se casan. Y el año 1923. Y en ese mismo año, 1923, la situación del reinado de Alfonso XIII va a ser crisis. Por que han entrado las ideas de izquierda, se ha fundado por una parte el Partido Socialista Obrero Español, por otro lado el Partido Comunista, hay grupos anarquistas, los sindicatos cobran fuerza, bueno, y además crisis nuevamente en Marruecos, y eso hace que se produzca en el fondo el golpe que va a dar Miguel Primo de Rivera, que pone fin en el fondo al régimen de las Cortes. Va a contar con el apoyo del rey. Del rey, claro. O sea, se mantiene la monarquía, pero con este régimen fuerte. Claro, establece mano dura, elimina los partidos políticos, un régimen de partido único, pero sí va a lograr controlar la situación en Marruecos, con lo que se conoce como el desembarco de Alhucemas, ya en 1925, y ahí, dentro de los generales africanistas, está Francisco Franco, ¿ya? Y Francisco Franco, de hecho, va a ser nombrado general, va a ser el general más joven de Europa. Sí. Claro. Así que ya ahí comienza a tener esa labor bastante destacada. Pero el punto va a ser que Miguel Primo de Rivera, en el fondo, va a ir poniéndose cada vez más intransigente, concentrando. No, de hecho, concentrando el poder a un nivel genial, que él mismo va a terminar diciendo que nadie lo manda, pero la frase que va a usar es: a mí no me borbonea nadie. O sea, el rey era Borbón. O sea, lo que me diga el rey me tiene sin cuidado. O sea, no es menor. O sea, se había convertido en la autoridad, digámoslo así. Pero eso le va a llevar a finalmente quedarse sin apoyo y termina dimitiendo, saliendo también al exilio en Francia, donde muere poco tiempo después. Y entonces el rey se queda bastante solo, y más o menos en el año 31 se va a producir unas elecciones. Un ambiente, ¿no? Claro, un ambiente muy polarizado, muy polarizado. Y entonces se producen estas elecciones, y en esas elecciones ganan muchas de las candidaturas que eran, o sea, que tenían ideas republicanas. Y entonces ahí el rey se da cuenta. El rey ahí le da un poco de susto, particularmente pensando en España, de que piensa que ese republicanismo estaba maduro, cosa que no era real, pero que frente a eso, para evitar una guerra civil, él decide dar un paso al costado. No es que abdica, porque él siente que por derecho divino no puede abdicar, y que esto es algo, sino que se retira. Claro, dice: no abdico ninguno de mis derechos, porque más que míos son dados por la historia. O sea, la tradición que venía, o sea, de los Borbón, imagínate, franceses, ¿eh?
Desde Felipe V. Así que, claro, cuando llegan a España, Felipe de Anjou, sí. Y sale al exilio y en España se proclama en abril de 1931 la Segunda República. Una Segunda República que era la niña bonita. Se suponía que iba a tener que venir a solucionar todos los problemas de España. Todos los problemas. La gente iba a medir 1,80 m, iba a comer sin engordar. Eso, como tú dices, comer sin engordar. Eso es lo más maravilloso. Claro. Y entonces, bueno, se va a conformar un gobierno provisional liderado por los grupos de izquierda. El primer presidente provisional va a ser Manuel Azaña, que va a promulgar una nueva constitución, y ahí ya se comienza a ver cómo viene la mano. Sí, porque además Azaña va a ser probablemente el mayor persecutor religioso. Entonces, si uno mira las revistas como La Traca, por ejemplo, los movimientos anticlericales eran enormes, y él en el fondo va a empezar a confiscar bienes, por una parte, lo típico que siempre hacen, porque siempre tiene que ver, o sea, el discurso es anticlerical, pero en realidad el discurso es para hacerse de bienes, o sea, siempre económico. Pero además aquí se van a ensañar con las iglesias, o sea, en todas las revoluciones refundantes se pretende de alguna forma tipo, pensemos en los romanos, cuando deciden pasar el arado sobre Cartago, eso es lo mismo, y por lo tanto había que quemar iglesias, se van a quemar iglesias, se van a atacar en distintos lugares, y esto va a provocar en una España que era esencialmente católica una reacción popular, por supuesto, porque ellos siempre hablan de ser los representantes del pueblo. Sin embargo, el pueblo, en rigor y en esencia real, era católico. Claro, absolutamente, sí. Y entonces, bueno, por un lado eso, y por otro lado, ahí en esa misma Constitución se establecen los estatutos de autonomía, sí, algo que va a hacer que los generales, en el fondo, comiencen a parar la oreja, a decir qué es lo que es esto. Azaña se da cuenta de que hay generales en el ejército que no están con el gobierno de la Segunda República, por lo tanto va a pasar una ley. Sí, la ley Azaña. La ley Azaña, donde les va a ofrecer que salgan en retiro con pagándoles todo, con la paga completa, pero claro, el tema es que hay algunos generales que no salen a retiro. Franco dentro de eso está Franco, está Mola, está Sanjurjo, Cabañas, ¿ya? Hay varios ahí que van a ser para los grupos de izquierda los que van a ser los generales peligrosos, y por lo tanto comienzan a alejarlos de Madrid, podríamos decir. No me sigas contando, vamos a comerciales y volvemos. Y estamos de vuelta aquí en Viajando en el Tiempo, hablando de la Segunda República, el gobierno de Manuel Azaña, que entre otras cosas ha pasado la ley Azaña, donde ha dado baja y de retiro, llamado a retiro, ofrecido retiro a muchos generales que se fueron con paga completa, porque básicamente los quería sacar de escena, pero algunos que no. Y entre esos estaba precisamente Francisco Franco, Sanjurjo, Mola, que evidentemente están atentos a lo que está sucediendo en la Segunda República, que no se ve nada bueno, entre otras cosas, porque han intentado desintegrar España dando autonomías, entre otras cosas. Claro, y reforma agraria, o sea, sí, unas escuelas laicas. Claro, la idea es quitarle el poder a la iglesia. Totalmente, claro, totalmente. Pero claro, ninguna de las medidas de fondo dejan tranquilo el fondo al pueblo, podríamos decir. Las huelgas van a transformarse en algo generalizado, y además en esa constitución que establecen van a dar voto femenino. Pero la situación, la Segunda República, este gobierno no logra convencer, y se van a llamar a nuevas elecciones para conformar un nuevo gobierno. Y ahí los grupos de derecha, podríamos decir, los grupos católicos, los grupos monárquicos, la falange, claro, se van a presentar ya más organizados. Ahí van a ver, en el fondo va a estar la falange, va a estar el SEDA, y se presentan en estas elecciones. Unas elecciones donde van a ir a votar las mujeres. Y las mujeres votaban conservador. Exactamente. Esa es la razón por la que durante largo tiempo las izquierdas no querían dar el voto femenino, porque efectivamente las mujeres no votaban por ello. Aquí la República les va a salir el tiro por la culata, literalmente, el hecho de haber aprobado el voto femenino, porque en esas elecciones van a ganar las derechas. Exactamente, van a ganar las derechas, y entonces van a conformar un gobierno ahora liderado por Alejandro Lerroux, que va a dar
va a Paso revertir atrás. todo lo que los grupos de izquierda habían intentado hacer con esta nueva constitución. Entonces estaba claro que la cosa estaba sumamente polarizada. Y entonces ahí va a venir, van a empezar a aparecer dentro de la izquierda grupos, personajes importantes como va a ser, bueno, Indalecio Prieto, un poco más moderado, pero por ejemplo Largo Francisco Caballero. Largo Caballero, claro, el Largo Lenin de Caballero, España. claro, el Lenin de España. Claro. Que además tiene una pinta de caballero. Sí, bueno, valga- hasta buen mozo es. sí, por eso, caballero, pero sí. era realmente funesto. Sí, sí. Y Luis de Companys, ya que era el líder en el fondo de los catalanes. de los catalanes, que se iba por un movimiento independentista. ¿Ya? Y entonces estos van a hacer un levantamiento que el gobierno va a lograr controlarlo, bueno, y ahí va a estar Franco, ¿ya? Controlando ese levantamiento, estos hombres van a quedar presos. Entonces era huelga, levantamientos, o sea, constante. Y entonces ahí viene el llamado desde la Unión Soviética, y ahí viene el riesgo, o sea, o estos generales comienzan a ver que además España podía convertirse, de triunfar las izquierdas, en un satélite de la Unión Soviética. Y esa es, el fondo, el llamado es cuando Stalin se da cuenta de que parece que había que parecer más democrático y entrar en el juego de elecciones junto a otros partidos. Bueno, y ahí es donde el Comintern, la Internacional Comunista, hace el llamado a integrar frentes populares, que es un llamado que lo acogen en todas partes, incluido en Chile. En Chile, el Frente Popular, que integra el Partido Comunista, va a llevar a Pedro Aguirre Cerda, posteriormente a la muerte de Pedro Aguirre Cerda a Juan Antonio Río, y posteriormente a la muerte de Juan Antonio Río a Gabriel González Videla, que se da cuenta que ya no puede gobernar con los comunistas. O sea, esta misma tensión que estamos viendo en España se va a dar aquí y termina pasando la ley de defensa de la democracia, sacando a los comunistas fuera. Claro. Pero en el caso español, el Frente Popular efectivamente va a generar esta unión y va a lograr que ganen las izquierdas. Claro, porque se van a realizar nuevas elecciones en este ambiente tan convulsionado, nuevas elecciones, y ahí va a ganar el Frente Popular. Y cuando gana el Frente Popular, bueno, volvemos a todas las medidas. Todo de nuevo. Todo de nuevo. O sea, anticlerical. Por eso, entonces, es una segunda república que no resuelve ningún problema. O sea, avanzan, retroceden, avanzan, y así. ¿Ya? Y por lo tanto se establece nuevamente este gobierno de izquierda, que desde el primer momento comienza a mostrar una división interna tremenda, porque se van a enfrentar ellos mismos, socialistas, comunistas, anarquistas, no logran tener en el fondo un solo liderazgo que pudiera guiar en el fondo este gobierno. Y entonces van a alejar nuevamente a los generales peligrosos, y ahí, por ejemplo, se va a producir lo que se conoce como la Sanjurjada. ¿Ya? El general Sanjurjo va a intentar un levantamiento que va a estar mal organizado, no va a resultar, la cosa se va a ir complicando hasta el punto que va a ser Sanjurjo y Mola los que van a comenzar a pensar en que había que levantarse en contra de este gobierno. Bueno, y ahí hay que decir que el que no estaba de acuerdo era Franco, pues Franco no estaba convencido y por largo tiempo no quiso, de hecho lo molestaban, o sea, casi le hacían bullying por intentar convencerlo, pero no se va a convencer sino hasta que la violencia se va a tomar arbitrariamente las calles. Por una parte va a morir un guardia de asalto a manos, digamos, de grupos falangistas probablemente, no se sabe bien, pero efectivamente ahí va a estar el funeral de este guardia de asalto con todos los asistentes con el puño en alto, es decir, de las izquierdas, y en represalia van a matar a un político conservador, que evidentemente el funeral va a tener por otro lado el saludo romano que estaba en el ambiente. O sea, es un tema que va a mostrar esta división, que además está dispuesta a matar, y eso va a ser lo que finalmente va a convencer a Franco de que hay que hacer algo. Claro, porque esta guerra civil, como tú decías al comienzo, de verdad es que para muchos es como la guerra civil por antonomasia, ¿ah? Es la que tiene todos los elementos. Tenemos completamente dividida a la sociedad, además en un momento de la historia en Europa, que la Europa estaba también dividida en distintas corrientes. Se habían consolidado los regímenes totalitarios. O sea, por una parte teníamos a Stalin, ¿ya?, en el poder, por otro lado ya Hitler, en el fondo también, consolidando su poder en Alemania. Teníamos el régimen fascista establecido en Italia. Entonces era
era la confrontación, al punto de que la guerra civil española va a servirle a los propios alemanes, en el fondo, para probar su fuerza aérea. En el fondo, Alemania se ha rearmado y va a ser como el campo de prueba, sí, claro, de lo que va a ser después la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Entonces, por eso tiene tantos elementos y es difícil poder dar una explicación única respecto de por qué España llega a la guerra civil. Son muchos elementos. Ahora, en el momento en que ya Franco toma la decisión, hay que comprender que la República los había alejado, por lo tanto uno estaba en Navarra, el otro estaba en Canarias, entonces había que ver cómo organizar esto y juntarse, y ahí va a haber una acción de un avión que de hecho lo contratan en Inglaterra, que además le dicen que es para una casa, en fin, pero que tenía que sacar a Franco de Canarias para llevarlo al norte de África, claro. Y luego va a ser específicamente la Luftwaffe con Göring, que la está probando, que va a usar o va a crear este famoso puente aéreo, el primer puente aéreo antes del de Berlín, para llevar al ejército africanista, porque ahí estaba la base del ejército, lo mejor del ejército, claro, a la península ibérica. Claro, pero no todo, en el fondo el golpe va a fracasar, se inicia el levantamiento, se inicia desde Melilla, al otro día en la península, pero claro, no todo el ejército se levanta, exactamente, y entonces, como ocurre eso en el fondo, bueno, caen en guerra civil. Franco efectivamente se traslada y la guerra civil va a ir teniendo varias etapas, ¿no? Uno de los primeros grandes momentos va a ser el asedio del Alcázar de Toledo, donde, claro, los nacionales o sublevados se refugian al interior del Alcázar y los republicanos lo van a sitiar, lo van a bombardear, lo van a destruir. Ahí está el general Moscardó, sí. Que es tremendo, porque efectivamente cuando uno visita el Alcázar de Toledo, que hoy día está rehecho, pero claro, uno baja y está, a mi juicio, lo más emocionante, que es la espada del Cid. Pero aparte de eso, el museo no es muy interesante, pero está el teléfono, ese teléfono que cuenta una historia hasta el día de hoy, que es este llamado de los republicanos al general Moscardó diciéndole: tenemos a su hijo, ríndalo al Alcázar. Claro. Y él pide hablar con el hijo. Y entonces le dice: hijo mío, da un grito de viva España y muere como un héroe. Porque el Alcázar no se rinde. Sí. Y no lo rindió, y el hijo del general Moscardó murió. Y efectivamente, hasta el Alcázar va a resistir hasta que efectivamente llega Franco con su ejército y logran, en el fondo, triunfar sobre los republicanos. Pero aquí uno se tiene que preguntar por qué finalmente los republicanos van a terminar perdiendo la guerra. O sea, ¿cuál es la diferencia? Y tiene que ver con el hecho de que los republicanos van a estar completamente divididos. Van a ser un fiasco en las zonas que gobiernan económicamente hablando. Van a contar ellos con el apoyo de la Unión Soviética, pero que no va a ser un apoyo... Bueno, de hecho, eso que tú dices, un fiasco económico, ya en la primera fase de la guerra civil, las partes controladas por los nacionales van a tener un contraste en en poder, acceder a bienes. Y bienes de alimentos, así de simple, ya no bienes de consumo, bienes de comida, o sea, había carestía. Y claramente el dicho popular era: Franco nos da pan, Azaña era Aserrín. No, Negrín. Era el gobierno de Negrín, claro, porque Negrín había tomado el gobierno y Negrín había establecido que había que resistir. Porque además veía algo que era evidente: se venía la guerra, y si venía la Segunda Guerra Mundial, ellos iban a poder afirmarse. Claro. Pero en esta situación económica no tenían nada. Claro, y ahí entonces se supone que era el dicho que decía: Franco nos da pan blanco, Negrín Aserrín. O sea, un desastre. Y ellos, piensa tú que los republicanos durante la guerra civil van a tener 3 gobiernos, ¿ya? Uno de ellos va a ser el de Negrín. Van a tener el apoyo de la Unión Soviética, pero no gratis. Le van a entregar las reservas del oro del Banco España. O sea, y que no son pocos. No, y que no volvieron nunca más. No volvieron nunca más. Y una parte también la mandaron para Francia. Entonces ellos tienen una división interna. Y ellos eran el gobierno elegido en elecciones. O sea, eran el gobierno reconocido más internacionalmente. Habrían tenido todo para imponerse. Pero la propia división... por ejemplo, si uno ve dentro de la guerra civil relatos de primera fuente,
el propio, bueno, van a llegar las brigadas internacionales a apoyar y por eso parte del oro va a la Unión Soviética, parte del oro va a Francia, porque eran las ayudas internacionales que recibían. Pero dentro de estas brigadas internacionales van a llegar también individuos particulares, chilenos también. Pero de hecho, el propio George Orwell, que va a pelear en la zona de Cataluña, él va a contar, él era parte de los republicanos, ¿sí? Era del mundo de la izquierda, pero él va a ser más bien de una facción que eran anarquistas. Y este grupo anarquista se van a dedicar a pelear contra otras facciones que son los estalinistas. Y él va a estar, de hecho, va a resultar herido, va a estar casi muerto. Y eso lo va a llevar después a tomar una postura totalmente anti-stalinista. Y si uno piensa en el año 45, escribe La granja a los animales para advertir de esto. O sea, entre ellos se dedican a pelear. Exactamente. ¿Ya? Y en posteriormente cambio, escribe claro, 1984. Claro. En cambio, dentro de los nacionales sublevados, los generales tienen claro que tenían que entregarle el mando a uno solo. Y entonces ahí se producen muertes. Claro, y uno dice, bueno, ¿por qué fue Franco? Sí. Bueno, tendría que haber sido Cabanellas, que era que forma una especie como de junta, pero ya era el mayor y no querían que fuera una junta, sino que en el fondo se establece la idea que tiene que ser uno solo. Y entonces, un caudillo. Tendría que haber sido Sanjurjo, ¿ya? Porque Sanjurjo superaba a Franco en categoría, pero Sanjurjo muere en un accidente. Él estaba exiliado en Lisboa. Cuando viaja, ese avión sufre un accidente y muere. Entonces no podía ser Sanjurjo, y a Mola Franco lo superaba en jerarquía. Y Franco incluso hasta duda de ser él, pero se da cuenta de que bueno, había que asumir. Y entonces ahí es cuando se van a reunir primero en Salamanca y después finalmente en Burgos. Sí. Y van a nombrar en el fondo a Franco el generalísimo del ejército. El término generalísimo lo había utilizado por primera vez Manuel Godoy cuando se produce la invasión de Napoleón. Ahí los españoles se levantan en la guerra de independencia, de liberación de Francia. Entonces lo nombran generalísimo y además deciden darle el título, que es un título muy raro, porque lo nombran jefe del Estado del gobierno español. O sea, una mezcolanza curiosa, ¿ya? Y entonces porque ahí, en rigor hay que tener ojo que muchos, yo dije que eran católicos, pero también muchos eran monárquicos. Sí, Franco era monárquico. Sí. Pero habían otros, el propio hermano de Franco, por ejemplo, en algún momento había sido republicano y después pelea en el lado pero de después Franco. Se junta con Franco. Claro, pero eran más bien pero eran de ideas republicanas, sí. Así que se establece ese mando único y todos se cuadran a las órdenes de Franco. Y entonces, bueno, viene el tema del Alcázar, y tras el Alcázar la idea de Franco era tomar la capital, ¿ya? Y se inicia la campaña por Madrid. Les va a dar tiempo a los republicanos a prepararse. Mola, Franco, en el fondo rápidamente dejan Madrid, ¿ya?, como cercado, pero ahí se produce y ahí cobra fuerza la figura de la pasionaria, que en el fondo llama al pueblo de Madrid a defender la ciudad. No pasarán. ¿Ah? O sea, Madrid será la cuna del fascismo. Bueno, eso es algo que se repite hasta el día de hoy. O sea, aquí morirá, será la tumba. ¿Ya? Ese concepto que se repite hasta hoy día y la pasan. Ojo, esto incluso no pasarán. No sé si tú te acuerdas, pero el movimiento Syriza en Grecia usaba la misma consigna y pintado de amarillo y rojo, es decir, evocando precisamente a esa defensa de Madrid que, entre otras cosas, de acuerdo, no van a pasar en ese primer momento, pero es eso lo que hace que la guerra dure lo que dure. Exactamente. Sí, pero no me sigas contando. Vamos a comerciales y volvemos. Y estamos de vuelta aquí en Viajando en el Tiempo. Se me trabó la lengua, pero efectivamente estamos aquí de vuelta hablando de la guerra civil. Estamos hablando de que Madrid resiste y esto implica que Franco decide cambiar la táctica. Claro, cambiar la táctica porque dice mejor un triunfo definitivo en vez de una cosa rápida, pero que el territorio quede todavía dividido y con elementos en fondo porque habían partes republicanas en el norte, de hecho. Sí. Entonces dice, bueno, vamos a la campaña del norte. Ahí en esa campaña del norte se va a producir uno de los hechos que siempre sale a colación, que es el bombardeo de Guernica.
que fue también la Legión Cóndor, en el fondo los alemanes, los que van a bombardear esa ciudad, que sí, claro, queda destruida. El tema es que hay que tener presente de que no es el único bombardeo. O sea, Madrid, por ejemplo, fue tremendamente bombardeado. Sí. Lo que ocurre es que tiene un Picasso. Guernica tiene a Picasso. Picasso era un comunista, miembro del Partido Comunista Español, miembro del Partido Comunista francés. Y que el gobierno republicano le pide que pinte el Guernica para exponerlo en la Exposición Universal del año 1937. Y además Picasso no quería pintarlo, no estaba como... Y bueno, finalmente pero va a ser Dora Maar. Dora Maar es la que lo fotografía, además, pintando. Y así que bueno, Franco se va al norte, le va bien en el norte, logra recupera tener además, Asturias, claro, la zona industrial, después va por el Ebro para poder dividir a Cataluña. Dividir el bando republicano, lo logra. Una vez que logra eso, después de la batalla de Teruel, que es tremenda. Va a ir hacia Cataluña, logra tomar Cataluña casi ya cuando los republicanos están vencidos. Y ahí se inicia la última batalla por Madrid, y ahí además a Negrín se le va a producir casi que, podríamos decir, un levantamiento dentro de su propio gobierno, porque sí, porque van a querer negociar. Casado quería negociar con Franco, pero Franco ya en ese entonces estaba ganando y no iba a negociar nada. Exactamente. Y entonces los republicanos empiezan a salir, soldados que arrancan así de otra batalla, y empiezan todos a salir, casi todos rumbo a Francia. Porque se comienza a dificultar la ayuda de la Unión Soviética. O sea, bueno, finalmente, después de 3 años de guerra, en el año 1939, Franco entra a Madrid y hace ese famoso documento donde dice: la guerra civil, derrotado el bando republicano, la guerra civil ha terminado. Pero tiene que hacerse cargo en España, que está totalmente destruida, pero que además está el mundo en contra de España, porque básicamente hay que comprender que al poco tiempo, además va a estallar la Segunda Guerra Mundial, y por lo tanto España va a quedar, digamos, aislada, y durante la Segunda Guerra Mundial va a perder Hitler, y eso va a implicar que ese apoyo que habían tenido durante la guerra también queda fuera y queda como un paria, básicamente. Entonces, Franco va a tener que primero intentar rascarse con sus propias uñas, cerrarse hacia adentro, porque no tenía mucha opción y económicamente va a andar bastante mal. Sí. Pero posteriormente a eso va a empezar a recibir las ayudas, porque no va a recibir ayuda al Plan Marshall, porque no había sido parte de la Segunda Guerra Mundial, pero además como había sido de alguna manera apoyado por Hitler, porque si bien fue apoyado por Hitler, Franco no dio gran apoyo a Hitler, aunque sí de algunas legiones en Leningrado, por ejemplo, pero en general no tuvo una participación activa en la Segunda Guerra Mundial, pero era un paria. No lo habían dejado entrar a la OTAN, a la ONU, a nada. Claro, y en el fondo lo que lo va a salvar, ¿ya?, va a ser el hecho de que después de la Segunda Guerra Mundial el mundo entre en esta Guerra Fría. Claro, y en el marco de la Guerra Corea él apoya. Claro, porque claro, Stalin lo que quería era, una vez terminada la guerra, bueno, y como dijo en Potsdam, ¿cómo no van a haber cambio en España? Tenemos que sacar a Franco y volver a poner a los republicanos. Lo que habría significado, imagínate, para era Stalin. Un jamón. ¿Ah? O sea, era un... claro. O sea, a ver, tengamos claro, nadie quería el gobierno de Franco y muchos de la opinión pública estaban a favor de los republicanos, pero frente a la Guerra Fría, poner a los republicanos significaba Stalin a un lado, claro, Stalin al otro, y que se comiera toda Europa. Exactamente. Entonces, claro, pero sí lo dejan en esta etapa completamente de aislamiento, con una economía autárquica, un desastre, los años 40, el año del hambre, ¿ya? Sí. Sin embargo, la Guerra de Corea, cuando él ofrece ayuda en la Guerra de Corea, comienza a distender el asunto, y eso finalmente hace que comience a hablar con Estados Unidos, empiezan a llegar Eisenhower va a España, claro, y le comienza a dar empréstitos. Sí, pues. Y esos empréstitos van a permitir poder sacar a España del hoyo. Claro. Y después, bueno, finalmente va a ser aceptado en la ONU, ¿ya? Claro, y va a contar siempre con la validación, podríamos decir, de la Iglesia. Él se da cuenta, se saca hasta el traje militar, bueno, empieza a aparecer de terno. Claro. En medio de eso van a estar todas las presiones para que él hubiera devuelto, ¿ya?, a quien era el conde de Barcelona, ¿ya?, el hijo de Alfonso XIII, don Juan. Sin embargo, tiene pésimas relaciones con él. Él había prometido en el fondo devolver a la monarquía de los Borbón, pero
bueno, evidentemente que eso iba a significar, si él salía, eso iba a significar probablemente mucho juicio en contra de él. Pero él va a tomar la decisión de anunciar que se iba a devolver a la monarquía, pero no en don Juan, sino en su hijo, Juan Carlos, y va a exigir que sea educado en España y se va a preocupar de la educación. Y Juan Carlos tuvo una fantástica educación porque lo que buscaba Franco era que hubiese un gobierno con monarquía, pero de continuidad. Claro. Ya, en el fondo que entendiera los principios tradicionalistas, porque Franco no es un totalitario, es un autoritario, es un tradicionalista, es un personalista, todas esas anteriores sí, pero permite la existencia de la sociedad civil y de hecho en la segunda fase de su gobierno se va a apoyar de tecnócratas, particularmente sí, personas vinculadas al Opus Dei. Hizo que van milagro económico. Claro, que van a abrir la economía y que van a permitir la transformación de España de ser un país que había quedado totalmente destruido y haciéndolo muy mal económicamente, de pronto comienza a hacerlo muy bien. Sí, absolutamente. Y eso es súper claro. O sea, Franco es difícil definir, pero es un anticomunista, antiparlamentario, pero es un tradicionalista que nunca pretendió endiosar al Estado, que no tuvo un régimen de partido único porque la FED de la Jons no era un partido político, eran grupos, familias que apoyaban a Franco y yo creo que tienes que leer cuál es la opinión de Franco. Lo que pasa es que él estaba muy complicado con el tema de los partidos políticos, algo que preocupa mucho hoy día cuando tú escuchas a personajes, no sé, como Milei hablando de la casta. La casta política es en el fondo esta idea que yo siempre planteo, eso que planteaba el propio Chesterton, que decía cuando tu inteligencia no da para mucho, siempre tienes la opción de hacerte político. Gente que no está preparada, que decide entrar a la política porque a lo mejor sale en la tele, porque la gente lo conoce y porque sabe que va a salir electo, pero que no tiene las habilidades para poder hacer que el país avance y que la gente esté mejor. Entonces es gente que va a servirse de la política y no va a servir a la política. Entonces la lógica de los partidos políticos, que se supone que son la base de la democracia, es una lógica que buscan candidatos que más que todo puedan ganar. No les importa si son buenos, si son malos, si realmente aportan, porque lo que importa es ganar y si hay ley, sobre todo en el caso chileno, de financiación de la política, recuperar las plata y vivir de eso. O sea, hay gente literalmente que vive de los partidos políticos son una pyme que vive de los contribuyentes, digamos. Y eso ya lo veía Franco, y Franco va a decir lo siguiente. Escuchen muy bien. La democracia, que bien entendida es el más preciado legado civilizador de la cultura occidental, adelanta y sigue, los partidos no son un elemento esencial y permanente sin los cuales la democracia puede realizarse. A lo largo de la historia ha habido muchas experiencias democráticas sin conocer el fenómeno de los partidos políticos, que son, sin embargo, un experimento relativamente reciente que nace de la crisis y de la descomposición de los vínculos orgánicos de la sociedad tradicional, un poco haciendo referencia a que durante toda la historia lo que existía eran los gremios, y los gremios en el fondo tenían participación y básicamente esa era la sociedad orgánica, no eran partidos políticos. ¿Ya? Pero sí tenían opinión en la vida pública. Continúa. Desde el momento en que los partidos se convierten en plataformas para la lucha de clases y en desintegradores de la unidad nacional, los partidos políticos no son una solución constructiva ni tolerable para abrir la vida española a una democracia auténtica, ordenada y eficaz. Pero la exclusión de los partidos políticos en manera alguna implica la exclusión del legítimo contraste de pareceres, del análisis crítico de las soluciones del gobierno, de la formulación pública de programas y medidas que constituyen a perfeccionar la marcha de la comunidad. Y la verdad es que tiene un punto importante porque los partidos políticos efectivamente son pueden ser un elemento nuevo, sí, y eso no quiere decir que no había participación. Y hoy día todos plantean que son la base de la democracia. Podrían serlo si es que están bien entendidos, pero muchas veces están mal entendidos y terminan siendo, a mi juicio, el germen que termina por destruir a la democracia. Exactamente, porque actúan en base a sus intereses personales, económicos, de poder. Son pymes. La verdad. Sí, así es.
Así que bueno, la verdad es que este Francisco Franco tiene este tipo de cosas que uno las lee que suenan tan actuales. Y no sé si desde el comienzo dijimos, este año se cumplen 50 años de su muerte, ¿ya? Y entonces por eso... Estamos hablando de él. Es en noviembre, ¿ya? Así que probablemente vamos a volver a referirnos a él porque en España también se están organizando toda una serie o sea, en el fondo, de actividades como para decir, bueno, para nunca, desacreditar nunca más, todo es culpa del franquismo. Así que el tema probablemente va a estar muy vigente. Y bueno, Franco tiene otras cosas que son realmente impresionantes, o sea, y tal vez muy poco conocida, y que es otra de las cosas que tenemos aquí, que es cuando estalla la guerra de Vietnam. El presidente Johnson le manda una carta solicitándole ayuda, le pide que le mande... Consejo. No, y consejo y además ejército. O sea, eso es lo que Johnson quería. Y entonces lo divertido es que le dice Johnson a Franco, lo llama excelencia, ¿ya? Y le pide ayuda, él manda esto con el embajador, y Franco le contesta, entendiendo muy bien la situación de lo que estaba ocurriendo en Vietnam. Y entonces Franco le contesta y le dice, mi querido presidente Johnson, o sea, nada de excelencia, mucho le agradezco que me ponga al tanto de lo que está pasando en el fondo, pero le dice, mi experiencia militar y política me permite apreciar las grandes dificultades de la empresa en que os veis empañados. La guerra de guerrillas en la selva ofrece ventajas a los elementos indígenas subversivos que con muy pocos efectivos pueden mantener en jaque a contingentes de tropas muy superiores. Las más potentes armas pierden su eficacia ante la atomización de los objetivos. No existen puntos vitales que destruir para que la guerra termine. Las comunicaciones se poseen en precario y su custodia exige cuantiosas fuerzas. En el fondo le pone, la guerra en la jungla constituye una aventura sin límites, ¿ah? Y después le dice, no conozco a Ho Chi Minh, pero por su historia y sus empeños en expulsar a los japoneses primero y a los franceses más tarde, hemos de conferirle un crédito de patriota, al que no puede dejar indiferente el aniquilamiento de su país, y dejando a un lado su reconocido carácter de duro adversario, podría, sin duda, ser el hombre de esta hora el que Vietnam necesita. No se meta en Vietnam. No se meta en Le Vietnam. va a ir mal. Le va a ir y así fue. mal. Así fue. Así que, en el fondo, un gran estratega, eso sin lugar a dudas. Pero claro, su gobierno se prolongó hasta su muerte. Ya hacia el final, el fondo empieza, hace estas reformas económicas que tú dijiste que generan este milagro económico español, pero el inmovilismo en lo político, o sea, no había... Sí. Y entonces él, ya avanzado en edad, va a decidir dejar o nombrar como jefe de gobierno, él sigue siendo el jefe de Estado, a Carrero Blanco, que era un general, y ahí ya está ETA en escena, se va a producir un atentado por parte de ETA, va a volar el auto en el que iba Carrero Blanco, y eso lo afecta mucho. Y la verdad es que el terrorismo de ETA y las medidas que Franco toma en contra del terrorismo, en el fondo van a hacer que en ese momento la opinión pública no entienda bien de qué se trataba ETA, o sea, de que era 100% Claro, era terrorista. como si fuera una represión de Franco contra la sociedad civil, y la sociedad civil no tenía nada porque eran grupos terroristas. Exactamente. Y entonces, bueno, después va a nombrar a Arias Navarro como jefe de gobierno, y en su última aparición pública, de hecho, va a ser multitudinaria, porque precisamente en ese momento Franco el juicio había determinado la pena de muerte para quienes habían sido los responsables del asesinato de Carrero Blanco. Y el mundo, la opinión pública internacional, el resto de los países comenzaron a decir que en el fondo, a pedir que los derechos humanos, que se cola, y bueno. Y Franco se mantuvo con mano dura de que no se podían inmiscuir en los asuntos internos de España. Y la última aparición es verdaderamente multitudinaria, en apoyo a Franco. Y bueno, Franco se va a enfermar, terrible. La muerte de Franco es realmente espantosa. Él mismo va a decir, qué duro es morir. Bueno, pero va a terminar enterrado en el Valle de los Caídos, ya que había sido la construcción para tratar de parchar el alma de España, donde habían enterrado también, digamos, personas de ambos bandos durante la guerra, y ahí termina él, y también José Antonio Primo de Rivera, o sea, varios de los, sí, lo que pasa es que siempre pienso que tal vez la cosa, bueno, es medio romántico lo que te voy a decir, pero si hubiera estado Primo de Rivera, y al frente de Primo de Rivera hubiera estado, no sé, un García Lorca. Sí, claro. Con la misma... Bueno, pero se intentó algo hacer eso, pero fue exhumado de ahí.
Sí, Pedro Sánchez tenía lo la sacó, obsesión de sacarlo. que quería que no se notara, que yo creo que le salió peor, porque hoy día uno va al Valle de los Caídos y uno ve el granito negro, y donde estaba Franco no tiene el mismo color y queda evidente que de ahí lo sacaron. O sea, de hecho no hay quien no entre y dice, ¿dónde estaba Franco? Ahí. Ya, Claro, o sea, está clarísimo quedó dónde más estaba marcada la Franco. tumba. Yo creo que se nota más que antes, Sí. de acuerdo, no está, pero efectivamente ese es el punto. Pero hay más antifranquistas hoy día y va a ser interesante ver, para que todos tomen atención, estos 50 años, que va a aparecer, porque probablemente también va a empezar a aparecer el revisionismo histórico, que es interesante, porque siempre es bueno que haya revisionismo histórico, y probablemente también van a aparecer libros que van a ser magnánimos en muchos aspectos con lo que Franco fue, porque Sí. España hoy es lo que es debido a Franco. Sí, absolutamente. Y bueno, hay que pensar después que, bueno, va a venir Juan Carlos, ya, después de la muerte de Franco, y Juan Carlos no va a ser continuismo. Y ahí está la figura importantísima, en el fondo, De Suárez. Claro, de Adolfo Suárez, que va a lograr desarticular este régimen de las cortes franquistas y hacer una transición Pero eso que habían dado muy bien. lo podemos dejar Pero para otro programa. día, porque ya se nos fue Les el damos las tiempo. gracias a todos ustedes por acompañarnos. Siempre se nos hace corto el tiempo. Recordarles que aquellos que quieran viajar con nosotros, en junio vamos con el libro a Londres, que va a ser un viaje muy entretenido. Londres-Bath, un viaje bastante más cortito que el resto. En agosto vamos al norte de Inglaterra y a Escocia. Y en octubre vamos a Francia. Así que nos estamos viendo, nos estamos escuchando. Gracias, Barbarita. Muchas gracias gracias a a todos ti. Nos ustedes y que vemos. tengan un gran fin de semana.